Saludos a todos los que se están conectando con nosotros por tercera vez. Esta es una iniciativa que hemos desarrollado juntos, Proyecto ACE y Transecto, donde precisamente queremos discutir, queremos explorar conceptos que estén relacionados tanto a la ciudad, al urbanismo, como a la democracia y la política. En la sesión de hoy estamos con José Guzmán. Vamos a estar hablando específicamente de uno de los artículos que pueden encontrar en la página de Transecto, que es cómo el urbanismo táctico puede apoyar un plan de movilidad, el caso Comayagua, Honduras. José Manuel es un urbanista de la Universidad Simón Bolívar, actualmente vive en Chile y trabaja en Fundación Ciudad Emergente como coordinador de urbanismo táctico. Desde ahí ha desarrollado múltiples proyectos vinculados con espacio público, movilidad y participación dentro y fuera de Chile. José, es un placer poder conversar hoy contigo. Hola Daniel, ¿cómo estás? También es un placer para mí estar acá, poder continuar con estos conversatorios y de temas bien interesantes. Y en particular el artículo que bien mencionabas, que vamos a hablar hoy, es bien particular porque toca varios temas al mismo tiempo. Hablamos de urbanismo táctico, hablamos de visión, hablamos de movilidad y ponemos el caso de Comayagua como un ejemplo clave de este proceso, pero hay muchos otros ejemplos y la idea también es poder mencionar otros y poder también armar una conversación a partir de eso. Buenísimo, exacto. Precisamente esa es la intención de hoy, poder explorar los distintos conceptos que José Guzmán expone en este artículo y hacer énfasis más adelante en lo que es el urbanismo táctico. Pero bueno, entrando de una vez en esto, José, tú nos estás hablando al principio del artículo en el desarrollo de una visión de ciudad, de cómo esta idea de comunicar la visión de ciudad, de construir una visión de ciudad es importante para el desarrollo de nuestros habitantes, el desarrollo de nuestras ciudades e incluso el desarrollo de políticas públicas que tienen que ver con las ciudades. ¿Puedes explicar un poquito más de esto? Probablemente algunas personas que nos escuchan estén familiarizadas con este tipo de conceptos. Sin embargo, bueno, esta es la base de lo que podremos seguir conversando. Entonces, ¿a qué te refieres cuando hablas de la visión de la ciudad? Mira, cuando uno habla de ciudad y habla de planificación o de hacer ciudad, básicamente, es un proceso que siempre está en desarrollo. O sea, es muy difícil como decir, este es el punto de partida, este es el punto medio. Siempre como que uno se monta un poco en la ola de estos procesos de planificación, las leyes, los mismos procesos sociales, económicos que ocurren en una ciudad. Pero la visión es un componente clave y que pareciera que a veces se pasa de lado y simplemente no se toma como la conciencia de la importancia de poder tener un norte hacia donde estamos planificando la ciudad. Cuando nosotros vemos grandes ciudades en el mundo, no solo estamos hablando, por ejemplo, de ciudades que uno podría decir, no sé, Nueva York o Londres, sino poner el caso de otras ciudades como Medellín, por ejemplo, o incluso Ámsterdam. Son ciudades que hoy en día uno las puede poner como modelos de desarrollo o modelos de la ciudad que queremos nosotros tener, pero partieron por una visión, ¿no? En el caso de Medellín, por ejemplo, está todo el tema de la educación que estuvo detrás de una transformación de la ciudad. En el caso de Ámsterdam, tenía que ver, que hoy es como ícono del tema de la bicicleta, tenía que ver con un tema de seguridad vial y de las transformaciones que ocurrían en los años 70, de la construcción de autopistas en centros urbanos y todos estos procesos que impulsan movimientos sociales que también proponen una visión. Entonces, pareciera que tener un norte, tener un objetivo no es tan importante cuando estamos tratando de resolver los problemas del día a día, dónde va a vivir la gente, cómo mejoramos la movilidad, la contaminación, el acceso a agua, luz, los servicios, pero es clave tener un norte, es clave tener una guía de hacia dónde vamos y entonces cuáles son los cambios que necesitamos generar en la ciudad para avanzar hacia ese propósito. Y lo más importante además es que esta visión la podamos construir entre todos, que creo yo es uno de los desafíos más grandes. José, pero ahorita escuchándote te pregunto, ¿existe entonces un dilema entre atender los asuntos del día a día en una ciudad, los problemas que recurrentemente se prestan, con la construcción de una visión a largo plazo para cualquier ciudad? Mira, yo no creo que sean dilemas, yo creo que son cosas que van pasando en paralelo.
y la clave tiene que ver un poco sobre cómo básicamente hacemos un tiempo para avanzar también en esa construcción, porque pareciera que las ciudades cada vez más nos estamos como, o los planificadores también, nos estamos perdiendo en la máquina, ¿no? Como en la máquina que va avanzando en el día a día y no paramos un momento para decir, bueno, si bien es importante que la ciudad siga funcionando, hacia dónde está avanzando. Y eso es un poco el dilema, porque básicamente hemos venido trayendo, o sea, la ciudad que tenemos hoy en día viene de una visión que se planteó en algún momento. La ciudad moderna, por ejemplo, o las ideas del higienismo, de las plazas y las torres y el auto como paradigma de transporte y movilidad, son visiones de otro momento de nuestra historia. Entonces, ¿hasta qué punto decimos, bueno, cuál es la visión que tenemos ahora de ciudad y cuál es el modelo de ciudad que queremos ahora y cómo empezamos a trabajar hacia eso y no seguimos avanzando como en este hábito de que lo que nos lleva el día a día? Es como un poco ese punto de la visión de la ciudad. Entiendo, también te escucho y pareciera que esto de la discusión acerca de cuál es la ciudad que viene o cómo plantear conceptos de ciudad, pareciera ser una conversación un tanto más de las élites, es decir, quizás son las élites académicas, quizás son los grupos de poder de algún espacio, o precisamente de una ciudad, quienes se enfocan a pensar a modificar de qué forma se da esta visión de ciudad. Pero también hablabas de los ciudadanos me cuesta creer entonces que por supuesto los ciudadanos, el ciudadano corriente está pensando cuál es la visión de la ciudad que quiere. Te pregunto que has estado en estos procesos, ¿de qué forma se puede construir esa visión de ciudad de una manera un poco más amplia, quizás de una manera un poco más democrática? Mira, hay dos maneras, quizá una más como top-down, o sea, desde los políticos, desde los tomadores de decisiones, si se quiere, y hay otra más bottom-up o desde la ciudadanía. Hoy en día, o sea, como en los últimos años ha habido una explosión de creación de movimientos sociales y organizaciones sociales, sobre todo en América Latina, pero también en Europa y América del Norte, que si bien muchas veces como su enfoque es temático, por ejemplo, si son asociaciones de ciclistas que tienen el enfoque de movilidad o de seguridad vial, o si son organizaciones del medio ambiente que tienen este enfoque no solo sobre el cuidado del medio ambiente, sino la resiliencia urbana, por ejemplo, estamos viendo que cada vez más hay un tejido social que se está empezando a meter en estos temas de ciudad, que está empezando a entender que la ciudad es el centro de la vida hacia el futuro, sobre todo en Latinoamérica, y que por eso es importante empezar a tocar los temas urbanos con mucha más seriedad y con mucha más preocupación, porque básicamente esas son las decisiones que van a básicamente afectar nuestras vidas en los años que vienen. Entonces, una de esas maneras es cómo esas organizaciones sociales se articulan, trabajan juntas y empiezan a generar presión en los tomadores de decisiones para generar cambios, o incluso para poderse sentar ellos en la mesa, en los distintos temas. Una cosa de la visión que es bien complicada a veces es como podernos sentar todos a armar una visión como bien holística de lo que se quiere. Muchas veces es más fácil empezar por un tema que sea como bien importante en la ciudad y a partir de ahí empezar a generar cambios, que esos temas pueden ser, por ejemplo, la movilidad o el tema de cambio climático o el mismo tema de la violencia, que es muy propio, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, hay muchos temas, pero ese es uno de ellos. Y entonces, a partir de esos temas, poder empezar a generar visiones y poder conectarla con otros temas. Esa es como una manera en la que desde la sociedad civil se puede impulsar estos cambios. Lo hemos visto, por ejemplo, en Chile sucedió cuando se detuvo la construcción de una autopista, asociaciones de vecinos que empezaron a pelear la construcción de una autopista, por ejemplo. De nuevo pongo el ejemplo de Ámsterdam, que básicamente la sociedad civil organizada dijo, no queremos autopistas en nuestros centros urbanos, no queremos que mueran más niños atropellados. Y eso fue parte de lo que impulsó esta transformación que, claro, 30 años después o 40 años después, uno ve a Ámsterdam como una de las ciudades íconos de la movilidad en bicicleta, pero el Ámsterdam no era Ámsterdam, o el Medellín no era el Medellín, y eso tiene que ver con esa visión y ese trabajo a largo plazo, y yo creo que por eso es tan importante, porque trasciende como lo político o en el sentido de que trasciende
los periodos políticos, esos 4 años, y se vuelve como algo más institucional. Y luego Claro. claro, bueno, ya repito, y luego desde lo que sería los tomadores de decisiones, como para cerrar la idea, está también en ellos, por un lado, impulsar estos cambios, o por otro lado, generar mecanismos para facilitar esa participación desde la sociedad civil. Bueno, y precisamente hacia allá quería ir, ¿no? Esta idea de cómo entonces entiendo este movimiento de abajo hacia arriba, cómo la sociedad puede también generar los cambios e impulsar de alguna forma que se den. Pero bueno, también existe, como le estaba mencionando antes, cualquier élite académica o los tomadores de decisiones, los hacedores de políticas públicas, los políticos en el gobierno de turno. Y esto es típico, es una típica tensión democrática, es decir, entre la población y quienes están dirigiendo, entre los técnicos que manejan un tema específico, quienes toman las decisiones, pero al final la población objetivo, que es la que se ve afectada por este proceso. Antes de hablar un poquito más de esta pregunta, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pueden utilizar el chat para hacer preguntas acerca de esto. Estaremos durante aproximadamente 1 hora hablando de urbanismo táctico y estamos repasando conceptos importantes que el urbanista José Guzmán mencionó en su artículo en Transecto. Ahora, José, hablando de esta idea, entonces nuevamente ya no de abajo hacia arriba, sino entonces desde el tomador de decisión, te preguntaría por qué esto es tan relevante en la idea de comunicar una visión. O sea, ¿por qué el alcalde y su equipo de trabajo tienen que sentarse a comunicar cuál va a ser la intervención urbana específica que van a realizar antes de poder efectuarla? ¿Por qué es importante decirle y comunicarle esto a la población? Yo creo que en primer lugar es importante comunicar la visión porque se muestra que hay una visión. Creo que eso es un primer factor fundamental. Muchas veces, y lo vemos mucho en Latinoamérica, los políticos y la gente que tiene cargos de decisión política o de planificación, muchas veces no muestran sus cartas, básicamente. Muchas veces no sabemos en distintos temas cuál es su postura o cuáles son las ideas que ellos están promoviendo, más allá de un tema como más político como muy general de, no sé, mejorar la salud, el tráfico, etcétera. Pero no hay como una idea de, bueno, hacia dónde estoy yo apuntando estas políticas. O sea, yo quiero resolver estos temas porque esta es la visión que tengo. Y eso es, primero y principal, lo más importante. Segundo, porque es la manera en que la población entonces puede responder a esa visión. Y puede responder, obviamente, estando a favor o estando en contra, que es totalmente legítimo. Y en ese diálogo es donde entonces se tienen que buscar las estrategias para empezar a construir una visión. Es decir, que la visión que se plantea desde el tomador de decisión sea ese punto de partida para poder tener esas discusiones y construir una visión mucho más grande. De aquí me quiero detener un segundo para compartir tengo algunas imágenes que traje de ejemplos y de algunas experiencias. Y quiero hablar un poco de Nueva York. Y también les quiero recomendar este libro que habla un poco sobre esa batalla. De hecho, el libro se llama Street Fight, que es como pelea en la calle. Y tiene que ver un poco esa batalla que hubo en Nueva York para reconquistar, si se quiere, la calle para la ciudadanía. Está muy enfocada en movilidad, pero lo que les quería mostrar muy brevemente era un poco el experimento que ellos realizaron en Times Square. Que básicamente Times Square es, digamos, no solo es un espacio público súper conocido, pero al mismo tiempo es el centro, el corazón de Nueva York. Y cuando uno lo ve en esta foto, ya de hace muchos años, uno se encuentra un espacio que está totalmente apropiado por el vehículo. Y aún así uno ve la cantidad de personas que no se dan abasto con el espacio que hay. Y en ese momento, cuando estaba Michael Bloomberg de alcalde y su comisionada de transporte es Janet Sadiq-Khan, que es básicamente una de las personas que a mí me ha influenciado mucho, ellos se les ocurre esta idea muy loca en aquel momento de cerrar Times Square, básicamente cerrarlo. Y esto fue un poco lo que hicieron. Cerraron Times Square y colocaron unas sillas de playa en un evento que hicieron en un verano en Nueva York, lo que le llaman como las summer streets, como las calles de verano. Y esto fue una cuestión bien polémica y bien difícil desde el punto de vista político de implementar. O sea, estamos cerrando el corazón de la ciudad a los vehículos, que es
cantidad importante de personas que ejercen poder político en la ciudad también. Entonces, este proceso decantó al final, se hizo un análisis, un estudio, se hizo la propuesta, hubo distintas luchas como para resumirlo, y ahora el Times Square que conocemos hoy en día es este. Es un Times Square que efectivamente es un square, es una plaza que está para la población. Y lo que demostró este cambio, no solo que no afectó el tema del tránsito, que es siempre como las primeras piedras de tranca que se ponen en estos procesos, sino que también mejoró las ventas en los locales que estaba ahí, aumentó el valor de los alquileres, o sea, generó una serie de cambios positivos simplemente pensando en pequeño, pensando en unas sillas en el espacio público. Y esa es la manera, un poco hablando del urbanismo táctico, como entrando ya un poco en materia y de cómo comunicamos esta visión, que a veces, o sea, si bien es importante mostrar imágenes, mostrar sonidos, etcétera, la experiencia es muchas veces un factor demasiado decisivo, porque lo viviste. Yo estuve ahí, nadie me lo contó. No es una cuestión que me leí en un libro, que me imaginé, no, yo estuve ahí, lo viví y sé que esto es algo que puedo tener en mi ciudad. Y eso es extremadamente poderoso. Que esta forma de demostrar y de comunicar la experiencia es lo que le da poder, sobre todo a la propuesta. Digamos, también en política se busca de alguna forma comunicar una visión para ganar adeptos a esa visión, para ganar apoyo, para ganar personas que de alguna u otra forma estén a favor y que se conviertan en aliados y no en una oposición al cambio que se quiere generar. Y también me vienen a la mente ejemplos donde entonces se confrontan visiones, donde estamos viendo, por ejemplo, se ha dado también en casos de algunas ciudades en Estados Unidos, Uh -huh. donde se busca entonces, bueno, sacar o generar algún cambio en el transporte público, que exista alguna alternativa al carro, en este caso que exista algún mejor servicio de metro o de autobuses. Pero bueno, esa capaz es la visión desde el ente gubernamental o desde algún factor de la sociedad civil, pero tenemos también otros actores que están jugando en esta dinámica democrática. Hay otras visiones que son válidas dentro de la Uh -huh. dinámica democrática y han existido los famosos lobbies de distintas empresas, en este caso empresas que son las que fabrican, venden carros, que dedican y recursos a las campañas para ir en contra de este tipo de cambios. Entonces, ¿qué reflexión puedes darnos tú cuando se enfrentan visiones antagónicas, sobre todo en esta idea de la movilidad, que es uno de los temas que tú también tocas Sí. en el artículo? Sí, yo creo que el relato es una de las cosas más importantes. A veces nos enfrascamos en las opiniones y nos olvidamos de los relatos que hay detrás, de las vivencias, de las experiencias y también de cómo todas estas cosas afectan nuestra calidad de vida. O sea, no se trata de decir el transporte público es mejor que el carro o el carro es malo, sino se trata también de conectar cómo la ciudad y las políticas que tenemos ahora impactan en nuestra calidad de vida. Porque cuando uno habla de movilidad, por ejemplo, no se trata tanto del modo que utilicemos, no se trata tanto de si el carro es mejor o el transporte público es mejor. Se trata un poco de qué nosotros como ciudadanos queremos de la movilidad de nuestra ciudad. Es decir, queremos que sea barata, queremos llegar rápido a los sitios. Y entonces el relato es importante porque nos ayuda no solo a saber cuál es la conversación que queremos tener, sino que también nos ayuda a hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer para poder o hacer estos experimentos o conseguirnos la información para poder tomar decisiones, porque siempre nos enfrascamos como en las opiniones, que son válidas y son necesarias en el discurso democrático, pero cuando uno va a hacer política uno necesita información, necesita datos. Entonces ya llega un punto en que hay que separar la opinión del dato, de la realidad que se está viviendo. Entonces muchas veces, claro, porque uno prefiere tener carro en Latinoamérica, porque mi experiencia en el transporte público es mala, porque no hay políticas que busquen transformar esa realidad. Entonces mi aspiración va a ser a tener ese acceso, mientras que quizá la aspiración de la ciudad es que yo pueda moverme de forma rápida, eficiente, económica en distintos puntos de la ciudad. Y viéndolo así, son dos preguntas y dos respuestas como en términos de política
totalmente distintas. Entonces creo que es importante ese relato y esa conversación para poder avanzar. Claro, y entiendo, esto es algo que también pasa desde la política cuando por alguna ideología se pretende imponer una decisión, se pretende imponer una intervención específica. Y me parece muy interesante como tú al final del artículo hablas de ciudades que estén enfocadas y soluciones que estén enfocadas en la persona, en el ciudadano, y no al revés, algo que también habíamos comentado con Andrés Peñalosa, otro Ujú. urbanista de Transecto, este idea de que, bueno, al final las ciudades son para la persona y no la persona está para la ciudad. Y yo creo que eso es algo que nosotros podemos ir viendo ahorita en cuanto a tu defensa, por así llamarlo, del urbanismo táctico como una forma de lograr esto. Pero no quiero dejar pasar los comentarios que tú realizas en este artículo acerca de la movilidad y acerca del carro como un estigma o representativo de desarrollo. O sea, existe esta idea de que para algunos ciudadanos en distintos lugares del mundo, tener un carro es sinónimo de superación. Sí, hay una cita que quizás ya muchos la han escuchado de Enrique Peñalosa, que él habla que, bueno, él dice dos cosas bien interesantes. Una, que si todos tenemos el mismo derecho a la ciudad, si todos somos ciudadanos, con el mismo derecho a goce de la ciudad, em, el mismo metro cuadrado que tiene alguien que está en auto, lo tiene que tener alguien que está en el autobús. Entonces no es justo que el espacio que le destinemos al autobús sea mucho menor al que le destinamos a la persona que va sola en el vehículo. Eso es una cosa que dice que creo que es bien, bien importante y bien interesante. Y lo otro que dice es que una ciudad desarrollada no es aquella donde el pobre tiene auto, tiene carro, sino donde el rico va en transporte público. Y eso tiene que ver un poco con la visión. Y son frases que de cierta manera resumen la visión. Y creo que eso es fundamental para poder avanzar en estos temas, sobre todo porque en Latinoamérica no solo hay un tema de estatus, de que tener auto implica que tengo poder adquisitivo, sino también es un tema de lo que te comentaba, ¿no? De la experiencia de vivir en ciudades en América Latina, donde el transporte público, la informalidad, o sea, el acceso a la vivienda, al suelo, son todos factores que inciden en que para yo poder moverme y tener acceso a empleo, a servicios, necesite de un auto. Entonces, la manera en cómo las ciudades han sido planificadas, y lo estamos viendo hoy después de décadas de este proceso, es que básicamente nosotros le estamos imponiendo el costo a la ciudadanía, no solo de tener un auto, o sea, como de poderlo comprar para poder acceder a esto, sino además le estamos sumando el costo que implica en las vidas perdidas, por ejemplo, en siniestros viales, que es, por ejemplo, la tercera causa de muerte a nivel mundial en menores de 30 años, por ejemplo, que se lo estamos imponiendo en costos de contaminación, y aquí no estamos hablando de emisiones de efecto invernadero, sino en el material particulado que causa enfermedades respiratorias, que es otra de las primeras causas de muerte a nivel mundial, y también le estamos imponiendo el costo del consumo, por ejemplo, de combustibles fósiles, que no es menor, y que, poniendo el caso de Venezuela, donde de toda la vida el combustible ha estado subsidiado, la gasolina, entonces al final desde la misma política pública nacional estamos mandando un mensaje de que queremos que la gente tenga auto, le estamos dando esta facilidad, pero la realidad es que no todo el mundo puede hacerlo. Entonces básicamente le estamos como poniendo una barrera a la gran cantidad al gran número de ciudadanos de todas las ciudades en el mundo de acceder a una mejor ciudad. Y yo creo que eso es gravísimo y de eso no se habla tanto. Entonces, ¿cómo lo conectamos con esa realidad que estamos viviendo? Bueno, y hablando de experiencia, sobre todo en este tema de movilidad y cambios en algunos paradigmas, lo que ha sucedido este año con el coronavirus, no sé qué información puedas manejar tú, pero ha sido también un factor para profundizar, sí, o ampliar cierto tipo de políticas. Por ejemplo, Bogotá ha sido un ejemplo de creación de mayores rutas para las bicicletas. El mismo caso ha sido en París. No sé si tú manejas alguna información al respecto o consideras que este es un fenómeno interesante para el estudio de cómo hay simplemente agentes externos que pueden afectar la visión que se genera de una ciudad y cómo entonces se pueden aceptar ciertos cambios a los que antes se les tenía resistencia. Mira, yo creo que eso que acabas de mencionar es súper importante porque vuelve un poco a la pregunta que tú hacías de estas visiones que se contraponen.
Porque hay otro cliché que es que las crisis siempre representan una oportunidad y en el caso del coronavirus no es la excepción. Y la discusión que se ha tenido ahora con el tema del coronavirus es que, claro, en los espacios públicos al aire libre es donde se reduce el contacto, o sea, se reduce el contagio o el riesgo de contagio, y también cuando tenemos espacio para distanciarnos. Entonces se abre todas esas interrogantes de, bueno, ¿qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más inseguro? Y ahí empieza el tema de la movilidad también. Si a pie estamos seguros, si en bicicleta estamos seguros. Y empieza todos estos lobbies y toda esta cuestión que tú comentabas de, bueno, el auto particular es más seguro porque voy solo. Y el transporte público no es seguro porque está lleno de gente. Y a medida que ha avanzado la información, como que esa es como la impresión con la que nos quedamos, como el relato, y a medida que han avanzado las investigaciones y la información, nos damos cuenta que efectivamente el transporte público puede ser extremadamente seguro si usamos mascarilla, por ejemplo, si mantenemos el transporte público con las ventanillas abiertas, si tomamos otras medidas de precaución, aumentamos la oferta de transporte público para que no estén tan aglomeradas las unidades, y hay otra serie de medidas que se pueden tomar. Entonces, muchas ciudades en el mundo han tomado como la batuta, si se quiere, de decir, ok, tenemos esta crisis del tema del coronavirus y la gente tiene que moverse, tiene que ir al trabajo, tiene que ir a comprar, y la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a un carro, y es lo que veníamos comentando hace poco. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es quitarle espacio al carro y dárselo a la gente para que vaya en bicicleta, para que vaya en transporte público, porque ¿qué pasa? Si el transporte público va más rápido, por ejemplo, es más eficiente. O sea, si yo no espero 20 minutos, sino que espero 10, probablemente el transporte público, el autobús va a venir más vacío. Entonces, es mucho más seguro, o sea, más todavía. Entonces, hay mucha serie de decisiones que se van sumando y ahí te quiero mostrar tres imágenes de ese mismo proceso que tú bien mencionabas, por ejemplo, el caso de Bogotá, que ya tenía alrededor de 300 kilómetros de ciclovía, algo así, y con el tema del COVID anunció la construcción de 100 kilómetros de ciclovía temporales, un poco atendiendo a esta necesidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Santiago de Chile, que varios municipios han empezado a hacer estos pilotos de ciclovías temporales, y también está pasando en Lima, por ejemplo, que se está también transformando el espacio que existe para esta movilidad. Y aquí te dejo un dato bien interesante, que por eso te comentaba la importancia del relato y los datos, es que, por ejemplo, en Santiago de Chile, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, que es una ciudad gigante, la mitad de los viajes que se hacen en el área metropolitana de Santiago tienen menos de 5 kilómetros. Es decir, que yo puedo hacer ese viaje en bicicleta, por ejemplo, en menos de 20 minutos. La mitad de los viajes. Es decir, si nosotros pensamos en cuál es la solución más rápida para resolver la congestión vehicular en Santiago de Chile, es usar bicicleta. Entonces, es sumamente importante poder contar con esa información y es, creo, uno de los desafíos, y con esto podemos entrar también al urbanismo táctico, que creo que también aporta en eso, para poder tomar decisiones. Y creo que es algo que en Latinoamérica nos hace falta construir también, como esa base de información para poder actuar y salirnos un poco de los opinólogos, que entonces la política se vuelve como un concurso de opiniones y no más bien cómo damos respuesta a partir de la información que tenemos y de la realidad que tenemos. Sí, para allá quería ir, precisamente porque hasta ahora hemos estado hablando de, se crea una visión de la ciudad, se comunica esta visión para generar los cambios y hemos estado precisamente viendo el ejemplo de la movilidad como este efecto. Y por ejemplo, otro ejemplo muy interesante que se conecta con esto que tú dices es París, que está buscando ser una ciudad de a 15 minutos, es decir, que donde yo pueda tener todo lo necesario 15 minutos en bicicleta o 15 minutos a pie. Y yo creo que esto es parte de lo que tú mismo estás mencionando, ¿no? Estos niveles de generar una visión, de saberla comunicar, de decir cuál es el concepto de ciudad que se quiere plantear para el largo plazo y atacar conceptos fundamentales como hasta ahora hemos estado hablando de la movilidad. Ahora, José, adentrándonos al urbanismo táctico, yo te preguntaría de buenas a primera por qué. ¿Por qué el urbanismo táctico es una herramienta para lo que hemos venido comentando, tanto de comunicar la visión como de generar entonces apoyo
hacia esa visión que se está planteando. Sí, mira, yo creo que hay varias razones en particular. Lo primero es mencionar que el urbanismo táctico no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es como esta manera de llamarlo así, como esta manera de identificarlo, este proceso. Pero es algo que tiene mucho tiempo ocurriendo en todas partes del mundo. Generalmente uno lo vería como intervenciones informales, casi de cierta manera ilegales, o por lo menos no legales, en muchas ciudades del mundo. Y tiene que ver un poco parte de esta disconformidad desde la sociedad civil principalmente sobre la lentitud de los cambios de la ciudad. Cuando hablamos de movilidad, por ejemplo, de muchas otras cosas, poder llevar un proyecto a término en la ciudad, podemos estar esperando, no sé, 5 o 10 años para que se haga un proyecto. O sea, si queremos rediseñar una avenida, por ponerte un caso, podemos estar 5 años para ver una avenida transformada, sin tener certeza de que esa transformación tenga el resultado esperado. O sea, como es una apuesta. Entonces, la sociedad civil de cierta manera ha dicho, yo no tengo tiempo de esperar que pongan un cruce frente a mi casa, que transformen este espacio en una plaza, y de cierta manera se toma eso en sus manos. Y eso se empezó a ver, sobre todo de donde se origina el término urbanismo táctico, empieza a aparecer en Estados Unidos esa especie de intervenciones temporales, como desde la sociedad civil, les llamaban como guerrilla, pop-up, etc. Y un planificador que se llama Mike Lydon empieza a identificar esto en Internet, en Tumblr, cuando empezaba como todo el furor de las redes sociales alrededor del 2010. Y él, buscando una manera de describirlo, consigue un post de una imagen de estas que alguien dice, una intervención táctica. Y él le dice, oye, me gusta ese nombre. Y el urbanismo táctico nace de eso, del Internet, de cierta manera. Y en Latinoamérica, esto también o sea, se apropia o aparece desde la sociedad civil, pero también desde los gobiernos locales, como una manera también de poder dar respuesta a estos desafíos urbanos que existen en nuestras ciudades y donde tenemos limitaciones sobre todo de presupuesto. Entonces la capacidad que tenemos de hacer un proyecto es tan limitada que a veces la única manera que tenemos para reaccionar es con un proyecto temporal o de cierta manera táctico. Entonces, por ahí en los últimos años ha habido un boom en este tipo de proyectos a nivel latinoamericano y sobre todo auspiciado por agencias de desarrollo a nivel mundial. Entiendo. Entonces, presentas también una distinción quizá con la planificación tradicional, puedo estar equivocado. Quisiera que nos aclararas en ese sentido. La planificación urbana, la planificación de cualquier intervención urbana en una ciudad, como comentas este ejemplo de la transformación de toda una avenida, ¿compite con la idea del urbanismo táctico o por el contrario son de la mano y se nutren una a la otra? Mira, hay una realidad que no podemos negar, que era lo que te comentaba, que pasa mucho en América Latina, sobre todo en América Latina, por el tema de los recursos, que de cierta manera el urbanismo táctico ha venido a suplantar lo que normalmente serían proyectos urbanos más, digamos, consolidados o grandes o de gran inversión, em, porque hay poca capacidad de levantar recursos, básicamente. Entonces, esto se ha transformado también en una crítica porque, como ha venido de cierta manera suplantando, se piensa que es que el urbanismo táctico tiene ese propósito, o sea, vino a reemplazar, cuando es todo lo contrario. O sea, lo que el urbanismo táctico plantea como concepto es que es una intervención a corto plazo que busca generar un cambio a largo plazo. Y ahí el problema, que es lo que venimos hablando en este conversatorio, es que no hay un largo plazo definido. Es que nos falta ese largo plazo, que tiene que ver con esa visión o con ese plan de ciudad. Porque a veces podemos no tener un plan, pero podemos tener una visión y a partir de ahí articular ese plan o esas acciones. Pero no tenemos ese largo plazo. Entonces, este corto plazo, esta intervención táctica, de cierta manera queda huérfana de una continuidad o de un propósito. Y entonces, claro, empiezan a llover estas críticas porque no se entiende un poco de qué va, ¿no? De qué va esto. Entonces, creo que eso es sumamente importante y aquí me voy a detener un momento en mostrarte unos ejemplos bien concretos de algunos proyectos en los que he podido participar, un poco para ilustrar también esto del urbanismo táctico, ¿no? Y cómo funciona, como para también
hacer esta entrada más teórica si se quiere. Por un lado, como te comentaba, están estas acciones de corto plazo para generar estos cambios a largo plazo. Ya que esto es algo que nosotros, por ejemplo, en Ciudad Emergente, donde yo trabajo, le damos demasiada importancia porque a estos proyectos hay que medirlos. O sea, cuando uno hace un proyecto temporal y simplemente te quedas en el proyecto, de nada me sirve hacer una intervención que no le estoy midiendo, que no estoy mostrando el impacto y que no estoy comunicando ese impacto, porque entonces no puedo aportar a ese largo plazo. Entonces, uno tiene las tácticas, que serían como estas acciones, y las herramientas que me permiten medir y mostrar el impacto de estos proyectos. Y a partir de ahí, generar esa incidencia a largo plazo. Entonces, aquí hay como una especie de ciclo del proyecto táctico, que yo tengo ese piloto inicial, que luego yo voy iterándolo y voy aprendiendo, voy tomando esos datos, los comentarios de la gente que participa, que está en el proceso, y lo voy transformando, y luego a partir de ahí es que yo lo convierto en un proyecto final. Y muchas veces la inversión que yo necesito para hacer esto puede ser el 1, el 5% de un proyecto grande, o sea, es nada. Y me puede ahorrar una serie de tiempo en este diseño, y me abre la ventana también de que la sociedad civil pueda participar activamente en su diseño y en sus transformaciones también. Entonces, bien concreto, algunos ejemplos. Esto fue una calle compartida que piloteamos en Santiago de Chile, donde los efectos que vimos fue un aumento en el uso de las bicicletas, una reducción de 8 veces las emisiones de CO2 en la calle, y que esto también sirvió para que después la municipalidad construyera una ciclovía en esta calle. Y a través de esa ciclovía, los ciclistas que pasaron por esta calle aumentaron 5 veces. Otro ejemplo que tengo es de hecho es una plaza de bolsillo, un poco mencionando el tema que Andrés conversaba, y que luego este proyecto piloto se transformó en un programa de gobierno regional de plazas de bolsillo que tomó este espacio y lo transformó en una plaza definitiva. Y por último está un proyecto, bueno, te voy a dejar estos dos y después comento los otros, y así vamos avanzando poco a poco. Perfecto, perfecto. Al final, entonces, si entiendo bien, José, la idea es que estas intervenciones tácticas se miden, es necesario que se mide su impacto para luego informar el proyecto macro. ¿Es así? Exactamente. O sea, si uno piensa que los proyectos grandes tienen un horizonte temporal de 5 a 10 años, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para acercar el hacer ciudad a los tiempos de la ciudadanía? Porque en 5 años o en 10 años, gran parte de la población se muda o se cambia de municipio, o hay gente que se muda de país, o lo que sea. Entonces necesitamos una manera de que la población tenga una oportunidad de participar activamente, que hay muchas maneras. Puede ser codiseñando estas intervenciones, puede ser construyendo estas intervenciones, haciendo parte del proceso de construcción, puede ser también simplemente experimentándolo. O sea, cuando uno está en la ciudad, uno no dice, oye, la gente que ve la acera hace un buen trabajo, pero el mantenimiento, el del árbol, el de ornato, no me gusta, sino que uno experimenta como un todo la ciudad. Entonces, muchas veces estos proyectos que buscan transformar esa experiencia, de cierta manera también de abajo hacia arriba, son una herramienta muy valiosa para que después la gente pueda demandar esos cambios. Entonces, yo siento más que el urbanismo táctico complementa a la planificación más que ir en contra. Sobre todo porque hay muchos proyectos que no se pueden hacer con urbanismo táctico, y eso es claro tenerlo. Ok, entonces el urbanismo táctico tiene un alcance, tiene un límite también. ¿Tienes algún ejemplo que pueda ilustrar un poquito esto? Sí. Bueno, generalmente los proyectos en los que yo he trabajado, la temporalidad ha sido muy corta, así como máximo un mes. Hay otros proyectos en otras partes del mundo que pudieran tener incluso una duración mayor. O sea, si nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de estas sendas temporales de ciclovías que se están haciendo en América Latina, lo más probable es que una vez que se muestre el impacto positivo que está teniendo esto en la movilidad, incluso en reducir el tráfico vehicular, probablemente esto se transforme en algo permanente. Y por ejemplo en París, que básicamente la cantidad de ciclovías que se están construyendo es una cosa así como 300 kilómetros de ciclovía. O sea, como para ponerlo en contexto, el metro de Caracas
tiene algo así como 40, 50 kilómetros de extensión, todo el metro. Esto es 6 veces en ciclovías lo que es el metro, y tiene un poco que ver con esta visión de la ciudad de 15 minutos que se tiene en París. Y que de hecho es un artículo que va a salir pronto en Transecto, la semana que viene, así que ojo al dato. Pero que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como darse cuenta de eso. Y ahí te puedo mostrar uno de estos proyectos que en Panamá, que tiene que ver también con esa visión a largo plazo, ¿no? Esta plaza que vemos acá, que es la Plaza 5 de Mayo, si ves al fondo de la imagen acá, déjame ver si te pongo el puntero, es una calle peatonal que atraviesa toda la ciudad de Panamá, todo el centro de la ciudad de Panamá. Es una calle peatonal bien importante, que termina como en una estación de metro, que no se ve en la imagen, está como hacia acá abajo, que es la estación de metro 5 de Mayo. Y nosotros trabajamos en un proyecto para transformar esta plaza, que como puedes ver es un espacio que tiene mucho espacio como dedicado al vehículo, tiene estos containers con comercio informal, etcétera, en un espacio público, en un espacio para la ciudadanía pensando en largo plazo. Y esto es un poco la mirada del proyecto que se realizó, donde básicamente lo que hicimos fue eliminar este cruce, que ven acá en la imagen, este retorno, y lo que hicimos fue el ancho de las vías acomodarlo. O sea, son los mismos canales, no eliminamos canales, generamos bahías para la carga y descarga, para la toma de taxi, y fue un proyecto que tuvo un impacto gigantesco. Se duplicó la cantidad de personas que pasaban ahí, de alrededor de 75.000 a 140.000. El 80% de las personas quería que el proyecto fuera permanente. También consideraban que el lugar era mucho más seguro ahora que estaba abierto al peatón, y mucho más calmado en términos del tráfico. Y tuvo toda esta serie de efectos positivos, incluso los mismos comercios, que eran los primeros que decían, si la gente no viene en carro acá a estacionarse, no me van a comprar. En las encuestas que hicimos, no hubo un descenso de las ventas, lo cual es un factor positivo porque no hubo un impacto negativo en el comercio. Y en general fue un proyecto muy positivo, que el desafío que tiene ahora es cómo el municipio lo vuelve permanente. Entonces, sigue siendo como ese problema de cómo avanzamos en los proyectos y los hacemos permanentes y transformamos la ciudad una vez nos damos cuenta que el experimento funcionó. Y creo que ese es como un desafío también hacia largo plazo de lo que es el urbanismo táctico. Hacia ese desafío quería hablar, y porque desde un punto de vista un poco escéptico, yo pudiese pensar que estas pequeñas intervenciones que son con un presupuesto mucho menor, que son vendidas al ciudadano como una intervención temporal para medir el impacto, para luego poder desarrollar un proyecto mucho más amplio, bueno, simplemente se queden ahí, como muchos otros proyectos se han quedado. Esta idea del puente temporal que termina siendo el puente de 50 años en la ciudad. ¿De qué forma consideras tú, en tu experiencia, y aquí estoy apelando quizá un poco a tu opinión como urbanista, Uh-huh. cómo consideras tú que esto, porque esto yo consideraría que afecta la visión de la ciudad? Es decir, se me vendió algo como ciudadano que era temporal para un proyecto más grande, pero pasan los años y capaz sigue estando esto. O yo como ciudadano escéptico, cansado de tanta palabrería política, simplemente no hay mucha credibilidad. ¿Sientes tú que esto es algo que se puede contraatacar desde el punto de vista de la política urbana? Sí, yo creo que tú das en el clavo en esa pregunta, porque es el gran desafío que tiene el urbanismo táctico como metodología y como procedimiento o política urbana, que es muy complejo, sobre todo en América Latina, contar con recursos para después poder avanzar a un proyecto definitivo. Y creo que es sumamente importante que el tomador de decisión tenga claro cuál es la ruta. O sea, una vez que demostramos que este proyecto funciona y tenemos los datos para demostrarlo, es decir, salimos del ámbito de la opinión para entrar en el ámbito de la discusión política sobre el mejor curso de acción, digamos, de un proyecto, tiene que haber una manera de transformarlo rápidamente en algo a largo plazo. Y ahí quizás es una buena manera de entrar a Comayagua, ya que nos quedan 15 minutos, más o menos, y de poder hablar un poco de ese proyecto, que básicamente tenía dos patas, si se quiere. No, por un lado, estuvimos trabajando varios meses en un plan estratégico de movilidad para la ciudad,
donde el proyecto táctico vino a ser más como una muestra de las guías y de las propuestas que hacía el plan en materia de lineamientos de movilidad para la ciudad. Obviamente ahí hay limitantes en el proyecto, como que solo uno puede intervenir, digamos, en la calle, porque hay lineamientos, por ejemplo, de urbanismo en el sentido de usos de suelo, por ejemplo, de acercar la densidad a los centros de la ciudad o construir ciclovías, y hay ciertas cosas que no pudimos hacer en el proyecto, pero que la intervención táctica lo que vino a hacer fue traer ese cambio, como hacer una ruptura en la ciudad. Y lo que venía pasando en Comayagua, como para poner en contexto, es que Honduras es un país que tiene unas altas tasas de homicidio, como en ese sentido eh, tiene esa similitud con Venezuela lamentablemente, pero en los últimos años esas tasas de homicidio han ido bajando, ellos han podido ir empezando a controlar ese problema, pero lo que ha venido pasando ahora es que a medida que se ha ido desarrollando Honduras y las distintas ciudades, la tasa de siniestros viales y de atropellos ha venido creciendo. Además de problemas como la contaminación, por ejemplo, o la accesibilidad, porque Honduras es un país que tiene una proporción de población muy alta con algún tipo de discapacidad. Entonces, todos estos son desafíos que tiene una ciudad también como Comayagua y que quisimos abordar a través de la movilidad. O sea, no a través de un plan de ciudad necesariamente, sino a través de un plan de movilidad, donde además Comayagua tiene la particularidad de que se va a inaugurar el nuevo aeropuerto nacional de Honduras, se va a construir a pocos kilómetros de la ciudad. Entonces, es una ciudad pequeña, como 90.000 habitantes, que no da más en términos como de transporte o de tráfico vehicular, a pesar de que hay muy pocos carros. O sea, como es una ciudad con muy pocos carros, pero no necesitas muchos para colapsarla. Entonces, te quiero mostrar las imágenes y ahí después me puedes hacer preguntas del proyecto. Te quiero mostrar unas imágenes del proyecto, un poco de ese piloto, que básicamente se realizó en este punto que es como de entrada a la ciudad, donde del lado derecho tenemos el hospital regional, y básicamente tenemos un espacio donde no hay aceras. Si lo quieres, o sea, si tú quieres buscar una acera y no la vas a encontrar, por ejemplo, no se ve ninguna acera, es un espacio que está dominado por el vehículo. Y simplemente lo que nosotros decíamos era, hicimos una medición de lo que ocurría en ese lugar y nos dimos cuenta que alrededor del 64% de los usuarios de la calle eran peatones. El 64%. Este es un dato. Wow. O sea, aquí no hay opinión, Okay. ese es un dato. Y cuando uno veía el espacio dedicado al peatón, era algo así como el 10% del espacio. O sea, el dato nos está arrojando como está Una disparidad. contraponiendo, claro, una disparidad gigante en eso. Ahora, la solución no es darle el 60% del espacio al peatón, pero sí reconocer con el dato que lo que nosotros estamos diciendo en Comayagua, básicamente en esta ciudad, es que el que va a pie, el que va en bicicleta, el que va en transporte público, no tiene espacio en la ciudad. Y que para yo poder ser un ciudadano que tenga acceso a la ciudad, yo necesito un vehículo. Entonces, así no tengamos una visión de ciudad, la manera en que la construimos envía un mensaje. Y lo que nosotros decíamos era, bueno, ¿cómo podemos hacer un experimento rápido con pintura, básicamente? Y transformar la calle. O sea, si te das cuenta, ni siquiera estamos eliminando los dos canales. O sea, están tal cual. O sea, en términos de capacidad vial, no se está reduciendo nada, sino simplemente estamos ordenando el espacio. Y el proyecto final, como se construyó, o sea, parte del proyecto, es este que ven en la imagen, y un poco contarte algunos datos que tomamos. Aquí, como estábamos enmarcándolo en un plan de movilidad, no solo era importante saber cuántos vehículos pasaban, cuántos peatones, cuántos ciclistas, sino también saber el ruido y las emisiones también, porque estamos hablando de la entrada a la ciudad frente a un hospital, que se supone que es una zona que debería tener poca contaminación, por un lado, y bajo ruido, porque ahí atienden pacientes. O sea, como las cuestiones más ilógicas que podemos ver no solo en Comayagua, no estoy tratando como de ponerle el dedo en la llaga a Comayagua, sino usarlo de ejemplo de algo más grande. Entonces, el experimento, por un lado, viendo el antes y el después, pudo movilizar más personas
si bien o sea, se redujo en 10% la cantidad de motos que pasaban y se redujo en alrededor de 12% la cantidad de vehículos que pasaban, aumentó en 16% la cantidad de bicicletas y de peatones que pasaban por ahí, y en términos de cuántas personas movilizaba, aumentó alrededor de un 10%. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que la calle movió más personas, no más vehículos, ya Sí, estamos también cambiando el relato. Que la calle, el rol de la calle no es mover vehículos, es mover personas. Entonces, si mi pregunta es, ¿cómo muevo más personas? Obviamente el caminar, la bicicleta y el transporte público van a ser opciones mucho más eficientes porque yo tengo un problema de espacio. Y ahí en la calle, que es espacio público también, creo que es donde hoy en día en todas nuestras ciudades de América Latina se están dando las conversaciones más interesantes y los conflictos, para ponerlo de alguna manera, más interesantes, porque básicamente la decisión entre dónde termina la calle y dónde empieza la acera es una decisión política, no es técnica. Y nuestro rol como técnico tiene que ser el de avanzar una visión política, o de avanzar, o de proponer nosotros también una visión política, y no usar lo técnico como una barrera para que estos cambios no se puedan realizar. Aquí te voy a mostrar rapidito otras fotos para que ahí podamos seguir comentando, otras fotos más vistas desde arriba, de la extensión de la vereda, cruces peatonales, reducción de radios de giro para que los giros sean a menor velocidad, reducción del ancho de las vías también para reducir la velocidad a la que van los vehículos también. Bueno, poder tener una acera. Y también construimos esta parada de buses. Antes la parada era justo acá y el autobús se montaba en la acera con la gente sentada acá como en este murito. Y venía alguien y gritaba, La Paz, Comayagua, no sé cuánto, y la gente se montaba, y el que no se montaba lo dejaban, o sea, como una cuestión bien dantesca. Y básicamente nosotros lo que hicimos fue transformar este relleno, que antes era un espacio donde se vendían autos, básicamente se vendían carros, y lo transformamos con maceteros y bancas, no hicimos más nada, aprovechamos la sombra que existía ahí. Y una cosa que me va a quedar de este proyecto en particular fue que una señora sentada ahí, esperando el transporte público, dijo, oye, la ciudad está progresando. Es decir, lo único que hicimos fue pintar y colocar una banca, y eso es progreso. Y eso no tiene que ver tanto con la materialidad, sino con el mensaje que estamos dando, que es que el ciudadano que no tiene acceso a un vehículo, que es la mayoría en probablemente todas las ciudades del mundo, sobre todo en las ciudades en desarrollo, en América Latina, tiene derecho a la ciudad, tiene derecho a espacio público, a espacio en la calle, que es un espacio de lucha política desde siempre. Entonces creo que esto es sumamente importante, y creo que esto quizás es uno de los puntos con los que podemos avanzar, como una conclusión desde mi parte, es un poco eso, ¿no? Cómo el urbanismo táctico, lo temporal, puede permitirnos en avanzar a una nueva visión y a reconocer a otros actores en el quehacer político y en el quehacer urbano. Eh, y nada, este espacio que se intervino, un poco para ese largo plazo, toda esta información obviamente se la entregamos a la alcaldía, y lo que se va a hacer con esto es que se va a hacer un concurso nacional de arquitectura para rediseñar esta avenida, y donde toda la información que se levantó del proyecto va a servir de insumo para obviamente la propuesta que se haga desde los distintos equipos de arquitectura. Obviamente ahora está todo parado por el tema de la pandemia, pero esperamos que más pronto que tarde empiece a avanzar estos proyectos. wow, pero no deja de ser impresionante cómo entonces algo tan puntual, por así llamarlo, puede generar unos cambios tan perceptibles, no solamente en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. Esa frase que tú comentas de la señora diciendo que hay cambios para mejor, que se está notando. Te quería preguntar por eso, nos quedan pocos minutos, pero si puedes Ujú. por lo menos añadir un poco más en la percepción que recibieron ustedes de los ciudadanos, o incluso desde los tomadores de decisiones, ¿qué feedback recibieron al respecto? Mira, yo creo que en Comayagua en particular, el hecho de que se fuera a construir un aeropuerto muy cerca de la ciudad,
empezó a generar mucha incertidumbre, no solo en la alcaldía, sino también en la sociedad civil en general. Y eso abrió una oportunidad también de que hubiese mucha más receptividad a este tema, ¿no? Había como un miedo de que si ya hoy la ciudad estaba como, no colapsada, pero el tema del tráfico era un tema como súper relevante, el tema de los accidentes y los siniestros viales era un tema súper relevante, la contaminación era un tema súper relevante. Estaba este miedo de que con el aeropuerto esto fuera a colapsar, o sea, la cantidad de autos que fuesen a entrar a la ciudad, la contaminación, los accidentes, o sea, que fuese una parálisis total. Y eso también te pone en la disposición de abrirte a nuevas alternativas. Y fue un poco la puerta que se nos abrió a nosotros para poder trabajar en este plan de movilidad, donde lo que estábamos diciendo era un poco, oye, tenemos esta oportunidad de repensar la movilidad a 10 años y de que el aeropuerto sea más bien un beneficio para la ciudad porque nos va a traer no solo más personas, sino que nos va a permitir también poder hacer las inversiones que a veces es difícil levantar el capital, ¿no? Para poder hacer. Es decir, si viene un aeropuerto ahora a la ciudad, bueno, es mucho más fácil que vengan organizaciones internacionales, bancos, a decir, bueno, invirtamos en un sistema de transporte público, invirtamos en rediseñar las avenidas, invirtamos en generar nuevos espacios en la ciudad, en densificar, etcétera, y que todo eso venga en beneficio. Pero claro, el plan lo que permite es tener esa visión a largo plazo. Bueno, y de eso es una de las cosas que yo me puedo llevar y muchos de los que nos están escuchando, ¿no? Esta idea de cómo ha sido tan relevante para la planificación urbana y para las transformaciones en la ciudad, pequeños efectos, pequeños proyectos, en este caso, pequeños proyectos de urbanismo táctico, generan muchísima información y algo que tú has venido resaltando muchísimo es esta idea de cómo basar las decisiones mucho más en datos que en las opiniones. Y en el caso de la política, muchas veces como las ideologías se convierten en un obstáculo para realmente atender a las personas. Yo me quedo, aquí ya despidiendo, me quedo con una de las frases de tu artículo donde hablas que una visión de la ciudad donde las personas y su movilidad estén en el centro. Mucho del énfasis que hiciste hoy de no solo los carros, no se trata de medir cuántos carros, cuántas motos, sino también saber qué tanto es el beneficio para las personas. Las ciudades son para las personas, no las personas para las ciudades, y ciertamente a quienes nos interesan la generación de políticas públicas, la discusión pública y el debate público en democracia, entender que comunicar estas experiencias o comunicar estas visiones, pero basarlo también en una experiencia, que podemos ganar adeptos a algún cambio a través de percibir, de realmente saber de qué cambio me estás hablando, implica que la política no solamente se quede en palabras, no solo se quede en la narrativa, sino que esa narrativa se convierte en el hecho tangible, en el hecho arquitectónico o en el hecho urbano, y eso es algo que yo creo que está de alguna u otra forma cambiando también los paradigmas en la forma de hacer política, que el político el día de mañana, los cambios que quiere generar, también va a tener que saber demostrar, no solo con opiniones, sino también con datos, no solo con algunas ideas, sino también mostrando y generando esa relación de participación con los demás ciudadanos. Bueno, esa ha sido la sesión que hemos tenido hoy. Te doy muchísimas gracias, José. Esto ha sido muy interesante poder ver todos los ejemplos que nos has dado desde Comayagua en Honduras, Panamá. Hemos conversado acerca de Medellín, de Bogotá, de París. Y esto es algo que ha sido muy provechoso. Y bueno, con eso yo me despido y quiero darle las gracias a todas las personas que están acá. Ahí Nicolai Elnetzer de Transecto dejó la página web de Transecto y de Proyecto Base. Nuevamente las pueden ver ahí, están a su disposición. Desde el Proyecto Base tenemos informes relacionados a la democracia, a índices democráticos, a participación, y también estamos generando cursos de historia en este momento, dentro de una hora, con el profesor e historiador Rafael Arraiz Luca. Y en Transecto podrán ver todo tipo de información acerca de cómo vivimos las ciudades, transformaciones que se están generando, la discusión que se está generando, un portal 100% en español, con información de distintas ciudades, y es algo que yo les recomiendo aprovechen, viene de la mano de personas apasionadas por la ciudad. José, con eso me despido, si quieres añadir algo más.
Bueno, darles las gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio y obviamente invitarlos no solo a visitar la página, sino también a seguirnos en nuestras redes, Transecto Urb en todas nuestras redes, Transecto URB, y ahí vamos a estar compartiendo mucho más contenido. Y bueno, darte las gracias, Daniel, obviamente, por el espacio y que estas conversaciones sigan también para llevar el tema de política y ciudad que es tan relevante hoy en día. Así es, bueno, nos seguimos viendo una vez al mes como hemos estado haciendo hasta ahora, entonces nos vemos dentro de un mes. Saludos a todos y muchas gracias por estar acá.